Llegó un momento en el día que calmó a parte del mercado, que calmó a parte de Wall Street, que calmó el movimiento hacia un día rojo agresivo, que fue, primero habló Zelensky en el Parlamento Europeo, lo escucharon, lo vimos aquí, incluso en el final de Business Connection ayer. Luego, apenas una hora después, habló Zelensky en el Parlamento ucraniano. Estas imágenes, las que veían ahí, en el Parlamento ucraniano, aquí. En estas imágenes, de repente, hubo la sensación de que había un pequeño cambio de postura. ¿Sobre qué aspecto? Algo que al mercado le animó. Sobre el aspecto de si para llegar a una mesa de negociación, una de las condiciones súper infranqueables, y entiéndame lo de súper infranqueables, era la devolución de los terrenos ocupados por parte de Rusia. Lo que planteó Zelensky, que lo van a escuchar ahora, es que igual hay que esperar a que muera Putin para en un momento de transición posterior al fallecimiento de Putin, entonces pedir la devolución de los territorios ocupados. Escúchenlo y lo analizamos. Escúchenle. Від раціонального підходу до гарантування прав нашої держави. Маємо діяти швидко, маємо діяти мудро. Можливо, Україні доведеться когось в Москві пережити, щоб досягти всіх своїх цілей. Можливо, щоб відновити повну цілісність нашої держави. Втім, в інформаційній сфері зовсім протилежно часто подається як нібито частина реальності. Ми всі повинні об'єднано захищати справжню реальність. Тому нам потрібна інформаційна консолідація. Всі, хто цінує свободу слова, всі, хто розуміє, як багато зараз технологічний прогрес змінює для медіа, всі, хто бачить, які ресурси Росія витрачає на те, щоб зламати нас і світ своєю... Vamos a analizar el detalle. Han visto un poco la traducción, vamos a afinarla, vamos a poner el foco en una parte de ese mensaje. Lo tienen aquí. Y es lo que se está planteando durante las últimas horas, es lo que gran parte del mercado empezó a cotizar en la jornada de ayer, calmando el mercado, una vez que Zelensky ponía encima de la mesa esto, una vez que no llegaba una respuesta clara a un Donald Trump que podía salir en cualquier momento, y todavía puede, a decir, oiga, X, y no por Twitter, sino que se veía de qué manera gran parte de lo que se estaba viviendo era, entiéndanme, una búsqueda de encontrar la mejor posición para llegar a la mesa de negociación. ¿Por qué? Porque dice Zelensky en ese discurso que han escuchado al Parlamento ucraniano, no abandonamos una perspectiva racional para garantizar los derechos de nuestro Estado. Tenemos que actuar con inteligencia. Quizá Ucrania deba sobrevivir, porque hay en la traducción que han visto, ¿no?, que hicimos durante el directo, no terminaba de afinarse ahí la traducción. Quizá Ucrania deba sobrevivir a cierta persona en Moscú. Y en la traducción pone algo así como que Moscú deba sobrevivir, bueno, no terminaba de afinar. Quizá Ucrania deba sobrevivir a cierta persona en Moscú para conseguir todos sus objetivos, para restablecer la integridad territorial de Ucrania. No abandonamos una perspectiva racional para garantizar los derechos de nuestro Estado. Está hablando del territorio o de los territorios ocupados. Tenemos que actuar con inteligencia. Quizá Ucrania deba sobrevivir a cierta persona en Moscú, Putin, para conseguir todos sus objetivos. Es decir, hay que pensar con inteligencia que habrá un momento post-Putin y que en ese momento post-Putin se podrá llevar una relación en la que se le diga devuélveme lo ocupado por Putin. Es decir, tiene que ser un cambio que conlleve también un choque con el anterior régimen o con la anterior presidencia o con la anterior parte de control ahora mismo del Estado ruso. Lo que está pidiendo Zelensky, para restablecer, dice, para restablecer la integridad territorial de Ucrania. De esta manera Zelensky abrió la puerta ayer a una solución al conflicto, a la guerra de Ucrania, que no implique la recuperación inmediata, sino que en un futuro acuerdo de alto el fuego, de armisticio,
de mesa de negociación de paz se plantee que en un futuro Rusia deba devolver los territorios. Estamos hablando de suposiciones alrededor de que se pudiera llevar a esa mesa de negociación. Pero es la primera vez que Zelensky abre esa puerta a la solución del conflicto que no implique una recuperación inmediata, no significa que no en el medio plazo, pero no inmediata por parte de Ucrania de todos los territorios ocupados por Rusia, que haya una transición. ¿A dónde nos lleva esto? A la importancia del timing, de los tiempos. ¿Quién es el primero que ha marcado tiempos? Pensemos. Negociación o supuesto plan planteado por Donald Trump a Putin el jueves posterior a ganar las elecciones en Estados Unidos. Rechazada esa conversación por Rusia. ¿Qué es lo que plantea? Que se va a retrasar 20 años la entrada, o que puede ser uno de los planteamientos, 20 años la entrada de Ucrania en la OTAN. Turquía ha dicho 10. 20 años, es lo que supuestamente habrían hablado Trump y Putin diciendo a Rusia que esa conversación nunca existió. Bueno, pero medios occidentales dicen, ese es el planteamiento que se le ha hecho a Rusia. En ese entorno se está planteando 20 años de retraso en la entrada en la OTAN por parte de Ucrania. ¿Qué es lo que puede ir vinculado a esos 20 años, a ese retraso en la entrada? El movimiento de que cuando entre esto tendrá que devolverse. Vamos a ver, Pero empiezan a encajar distintas piezas alrededor del timing, de los tiempos, hacia lo que puede empezar a dirigirse un entorno de mesa de negociación de paz. Esta frase de Zelensky, o estas frases de Zelensky, este momento del discurso de Zelensky, es lo más importante en la jornada de ayer, según la gran mayoría de los medios anglosajones, alrededor de que el mercado también entendiera hasta qué punto estamos haciendo movimientos tácticos. ¿Con un riesgo y con un peligro enorme? Sí, pero con la suficiente lejanía todavía para pensar que eso puede ser una escalada de verdad nuclear que lleve al mundo al precipicio de la Tercera Guerra Mundial, siendo esta nuclear. De tal manera que el mercado entendió, bueno, si está abriendo esta puerta que pudiera ser aceptada por Rusia en un entorno donde lo que estamos viendo es una actualización de política nuclear, donde hemos visto es un ataque que, llevándonoslo al conflicto de Oriente Medio entre Israel e Irán, cuando ha habido un ataque que ha sido puramente militar, y el ataque de Ucrania en Briansk fue directamente a donde había almacén de armas, se pudiera entender haciendo una analogía de conflictos que no debería escalar. De tal manera que el mercado entendió, bueno, estamos en una fotografía, y entiéndanme las diferencias, parecida a la que se ha vivido en Oriente Medio. Hay una escalada de posicionamientos que terminan al final en un punto militar, no civil, que sería el que sí escalaría. De tal manera que se va viendo de qué manera gran parte del movimiento del último día también sirve para un entorno de acercarnos a la mesa de negociación, porque el otro elemento clave es cómo Donald Trump no ha salido ya a decir, sobre todo a Biden, ¿qué estás haciendo? ¿Qué me estás dejando para enero de herencia de tu mandato? Salvo que Donald Trump en esa personal de negociación estuviera al tanto de todo lo que Biden en el G20 iba a proponer. Vayámonos al mercado, vayámonos a ver lo que está sucediendo viendo las pantallas de TradingView esta mañana. SP500 quitándose la tensión. Miren, porque ayer ya subió un 0,40 en un clima de que nos vamos acercando a una tercera guerra mundial, como se pudiera pensar en la primera parte del día de ayer, se puede entender, oiga, esto tiene que caer. ¿Qué hizo SP500? 0,40% arriba. ¿A partir de qué momento? Sobre todo ese que hemos visto de Zelensky. ¿Hoy qué hace? Volver a subir un 0,23. Nasdaq 100, 0,28. ¿Ayer qué hizo? 0,71. Dow Jones, aquí sí que sufrió, 0,28 en la jornada de ayer. VIX, pues sí, volatilidad, pero 4,95 a 16. Hemos visto esto por encima de 35.
en tiempos pasados de tensión geopolítica. 4,95, 16,34. Es decir, Wall Street vive en la calma ahora mismo. Entiende que, bueno, vale, hay que convivir hasta que llegue el periodo de negociación de la paz. Si nos vamos al 2 años y al 10 años americano, vemos también cómo hay un movimiento de recuperación de rentabilidad. Esto fue uno de los más afectados en la jornada de ayer. Movimiento de caída de las rentabilidades, pensando o viendo el inversor que pudiera haber un movimiento de mayor reducción de tipos de interés por la situación geopolítica. 4,29 el 2 años, 4,41 el 10 años. Y el alemán, que ayer vivió la tensión de la cercanía europea, hoy 0,98% arriba, 2,36. Miren, ¿qué significa ese aumento de rentabilidad? Tensión no está tan relacionado con el movimiento de tensión, sino con el movimiento alrededor de que se vaya destensionando. A pesar de que, como les venimos contando, desde las 8 de la mañana hay un clima de tensión importante, por no decir importantísimo, alrededor de lo que está sucediendo y que está informando Financial Times. Y está alrededor de lo que les venimos contando desde las 8 de la mañana, en un clima de tensión importante, porque la Embajada de Estados Unidos en Kiev está advirtiendo de un posible ataque aéreo significativo. Ataque aéreo y significativo como elementos fundamentales, como elementos destacados del comunicado de la Embajada. Dice el comunicado que ya había emitido una rara advertencia por precaución, que ya lo había dicho, que la capital de Ucrania, Kiev, está bajo una alerta de que los drones de ataque rusos estaban en camino de Kiev, con sirenas que estarían sonando en toda la capital. Ese es el clima de tensión que se vive esta mañana. El mercado todavía lo vive en un ambiente algo relajado alrededor de cómo se vivió con el cambio de la doctrina sobre las 9:15 de la jornada de ayer, hace menos de 24 horas, y con el primer ataque de Ucrania.